Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Podcast Industria 4.0. Hay cerca de un centenar de capítulos relacionados con las tecnologías y la transformación digital en www.podcastindustria40.com. Hoy vamos a hablar de cómo se están empleando las nuevas tecnologías en la generación de energía y en su transporte. Comenzamos. Está claro que cada vez es más importante todo lo que tiene que ver con la generación de energías, especialmente la electricidad. Existe una apuesta importante de los gobiernos de la Unión Europea por la generación de electricidad mediante energías renovables como la eólica, la fotovoltaica o la térmica, sin olvidar la biomasa a partir de materia orgánica, la hidráulica del agua, la mareomotriz de las mareas o la geotérmica del subsuelo. Pero no nos podemos olvidar del peso de los combustibles fósiles en la actual generación de electricidad, petróleo, gas, carbón o de la energía nuclear. Más allá de lo que es generar electricidad, también hay sectores de extracción de combustibles como el oil and gas, petróleo y gas o la minería del carbón. Y en la generación de este tipo de energías cada vez están más presentes las nuevas tecnologías. En este episodio en concreto nos vamos a centrar en ejemplos vinculados con la analítica de datos, el Big Data y la inteligencia artificial. Para otro episodio posterior dejaremos otras tecnologías importantes como Internet de las Cosas, la sensórica, la realidad virtual, la realidad aumentada, el uso de drones o la fabricación aditiva. Un primer ejemplo son los sistemas de analítica de datos basados en inteligencia artificial que se emplean en la implantación de parques de energías renovables. Hay empresas que analizan la cantidad del viento o la fuerza de este viento en una determinada zona y mediante tablas históricas que registran la intensidad del viento en los últimos años son capaces de predecir la cantidad de energía eólica que se puede producir en un mes o en un año. En muchos casos incluyen datos procedentes de los servicios de predicción meteorológica en tiempo real, como imágenes de satélites o cámaras de detección de nubes, para saber cuánta energía van a generar, por ejemplo, en los próximos 15 minutos o en los siguientes 8 días. En estos momentos es muy importante la predicción a corto plazo, en una hora, por ejemplo, ya que saber cuánta energía se va a generar tiene un impacto directo sobre el precio de la misma según la hora del día. De hecho, ya hay normativas a nivel europeo que obligan a las empresas de generación de energías renovables a que estimen su producción durante las próximas horas y en caso de no cumplir estas estimaciones tendrán que abonar el coste de desvío. Este coste de desvío es el precio que paga el productor de energía por la energía en defecto producida con respecto a la prevista cuando el sistema eléctrico necesita aumentar la energía total. Dicho precio es superior al precio del mercado diario. Pues bien, los sistemas de inteligencia artificial pueden reducir este coste de desvío hasta en un 50%. Otra ventaja de estos sistemas es que es posible planificar una parada de los aerogeneradores para su revisión, teniendo en cuenta que dentro de 3 o 4 días no va a soplar viento suficiente. Estos sistemas de analítica avanzada también se emplean en la generación de energía fotovoltaica, que convierte la luz solar en electricidad, o la termosolar, que aprovecha el calor de los rayos del sol. Otro ejemplo del uso de inteligencia artificial, en este caso centrado en el mantenimiento de las redes eléctricas. Han desarrollado un sistema de inteligencia artificial que le permite determinar con un grado de acierto del 85% en qué puntos de la red eléctrica en Estados Unidos se pueden producir incidencias como consecuencia de tormentas, tornados o huracanes. En base a datos históricos meteorológicos en los últimos 7 años, combinados con la predicción actual del tiempo, más información sobre el estado de las redes eléctricas, han conseguido determinar en qué lugares puede tener un mayor impacto un fenómeno meteorológico adverso que pueda ocasionar la caída de la red eléctrica. Obviamente esta herramienta no permite frenar la acción de una tormenta o un tornado, pero sí consigue que se pongan en marcha herramientas de prevención, como desplazar un equipo técnico al lugar antes de que el incidente ocurra y así llevar a cabo las tareas de reparación de forma más rápida y ágil. También son importantes en la generación y transporte de energía los denominados Smart Grids o contadores inteligentes. Se trata de unos contadores similares a los tradicionales, pero que tienen conectividad inalámbrica para enviar la información sobre el consumo electrónico, de gas o de agua
en tiempo real. Gracias a algoritmos de inteligencia artificial que incluyen tablas históricas de consumos, es posible detectar si una empresa o un particular está consumiendo más electricidad, gas o agua de la cuenta en función de su tamaño o capacidad de producción. Los smart grids o contadores inteligentes también alertarían a los proveedores energéticos de fallos en las redes eléctricas, de gas o de agua para poder avisar a sus clientes con tiempo. Todo ello sin olvidar las posibilidades que ofrecen respecto a predecir picos de consumo relacionados con determinadas fechas o campañas de fabricación. Y en todo lo que se refiere a predicción, uso de inteligencia artificial y analítica de datos en el sector de la generación de energía, no nos podemos olvidar del papel de los gemelos digitales o digital twins. Un gemelo digital es una réplica digital de activos físicos, procesos, espacios, sistemas y dispositivos. Por una parte tenemos el sistema o objeto real y por otro una réplica virtual que contiene toda la información del sistema físico basada en sus características técnicas y sus datos de funcionamiento recopilados por distintos tipos de sensores. En este caso estaríamos hablando de una planta de generación eléctrica mediante energías renovables, nuclear o de extracción de gas, petróleo o carbón. Por una parte tenemos los sensores y dispositivos IoT que captan los datos sobre las máquinas, procesos e infraestructuras en el mundo real y por otra parte la inteligencia artificial aplicada a analizar toda la información captada. También intervienen la realidad virtual a la hora de recrear el entorno que estamos estudiando y la realidad aumentada para disponer de información en tiempo real de distintos elementos o dispositivos. Gracias a la recopilación de datos e información, los gemelos digitales proporcionan a las empresas energéticas representaciones digitales de sus procesos en tiempo real. Si una máquina se calienta, se para o falla, ese error se traslada al entorno virtual con capacidad para predecir qué va a ocurrir a partir de ese momento si no se toman las medidas oportunas. Los gemelos digitales brindan a las empresas la capacidad de evitar fallos, reducir los costos de mantenimiento y eliminar el tiempo perdido. Se está trabajando en modelos en los que hacen uso de un gemelo digital 3D para optimizar la fabricación de estructuras offshore de la eólica marina, es decir, plataformas eólicas sobre el mar. Estos modelos permitirán una actualización continua de la réplica digital, reproduciendo los fenómenos de degradación que se producen en estos componentes, así como la posibilidad de realizar predicciones clave para la gestión más eficiente de la integridad de los sistemas de fondeo. Para ello se emplean sensores de bajo coste con tecnologías de navegación por satélite para monitorizar el movimiento de las plataformas flotantes, el desarrollo de sistemas de monitorización para controlar su salud estructural o la definición de estrategias para la gestión de la integridad basadas en el riesgo. Cuando hablamos de salud estructural y seguridad, un elemento fundamental es que la estructura, sea sobre el mar o sobre el terreno, sobre tierra, se haya construido en base a las normativas establecidas. Y dentro de la estructura es fundamental que todos sus componentes, los de las baterías, los generadores, etcétera, se hayan fabricado de forma correcta. El sector de generación energética, junto con el aeronáutico o el de automoción, saben que es primordial que no existan fallos en la fabricación y montaje de las piezas. En este caso intervienen sistemas de análisis mediante tecnologías de inspección óptica basadas en haces de luz, rayos X, luz estructurada, luz blanca o láser, herramientas de metrología por contacto y sin contacto y también la visión artificial, en la que la inteligencia artificial es fundamental para que el software aprenda a reconocer piezas y determine si han sido correctamente fabricadas o montadas. Y para concluir esta parte sobre el papel de la inteligencia artificial y la analítica de datos en la generación y transporte de la energía, cabría hablar de la importancia del mantenimiento predictivo para componentes de los molinos eólicos, como las palas o el generador, o de las plantas fotovoltaicas, como los paneles o las baterías. Hace unos años, cuando uno de estos componentes se estropeaba, había que desactivar toda la estructura para llevar a cabo un mantenimiento correctivo, es decir, un técnico arreglaba lo que estaba estropeado. Esto obviamente ocasionaba problemas importantes como el tener una instalación parada durante un tiempo. Para evitar estas averías se empezó a ofrecer un mantenimiento preventivo, tan sencillo como que un técnico pase cada cierto tiempo por las instalaciones para revisar las estructuras. Si observa alguna anomalía, pues puede solicitar una reparación, etc. El mantenimiento preventivo garantiza un porcentaje alto de efectividad, pero supone que un técnico nos visite, tener que parar las instalaciones durante un tiempo si es necesario, etc. Y desde hace unos años
años empiezan a ofrecer mantenimientos predictivos. Las bases de este tipo de mantenimientos es que las máquinas están dotadas de sensores que recogen información sobre su funcionamiento. Esta información se envía a servidores en las que se analiza utilizando herramientas de Big Data e inteligencia artificial. Todos estos datos se contrastan con un histórico de información en los que se refleja que ante determinadas anomalías lo más probable es que la máquina o el componente falle en un determinado momento. De esta forma, gracias a la información recopilada, es posible anticipar problemas y evitar una parada no planificada ante una avería. Un cuarto tipo de mantenimiento es el proactivo. En este caso, no solo se ofrece información sobre cuándo puede que falle la máquina, sino que el análisis se dirige a conocer los motivos de ese error. Si somos capaces de detectar de dónde puede venir un fallo, tendremos una máquina mucho más fiable. Gracias al Machine Learning se pueden identificar patrones de comportamiento anómalos y determinar cuándo y dónde se puede producir una avería, se estima un desgaste o sobreesfuerzo de la máquina, también desviaciones en el funcionamiento normal o alteraciones en el consumo energético, por ejemplo. Esto tiene una clara incidencia en conceptos como el cálculo de riesgos de fallos o la vida útil restante de los equipos. Hasta aquí esta primera parte sobre el uso de las nuevas tecnologías en la generación y transporte de energía. Hoy nos hemos centrado en la inteligencia artificial y el Big Data, y en el próximo capítulo hablaremos de sensórica, Internet de las cosas, los drones, la realidad virtual, realidad aumentada o la fabricación aditiva. Recordad que si queréis saber más sobre el impacto de las nuevas tecnologías en los diferentes ámbitos de la sociedad, os cuento algunas de las claves en mi libro Industria 4.0, Conceptos, Tecnologías Habilitadoras y Retos, de Enrique Rodal, y de venta en Amazon y en las librerías habituales. Un saludo y nos escuchamos pronto.